lo que yo les voy a platicar va a ser sobre la mecánica cuántica, pero en un contexto histórico, para así tomar la línea de la plática, y entre los años de 1925 y hasta 1935. Entonces, bueno, van a ver que con la historia nos podemos inspirar bastante. Va a ser una plática como descripción de los fundamentos. Entonces aquí como introducción presento esta fotografía. Esta es una fotografía de estas conferencias Solvay que fueron muy famosas, pero todavía se siguen haciendo. Son en Bruselas, en Bélgica. Entonces hasta el 2019, hasta el 2020 han habido estas conferencias que hay de física y química. Entonces, en ese tiempo, en los 20 del siglo pasado, esas conferencias fueron muy famosas, definitivamente por la cantidad de mentes privilegiadas que iban ahí. Entonces, por ejemplo, esta es la quinta conferencia Solvay en 1927, y fíjense cómo 17 de los 29 que estaban aquí, en esta fotografía, ya eran premio Nobel o iban a ser premio Nobel. Entonces aquí están, ahora sí que la crema innata de la mecánica cuántica y de la física fundamental en ese tiempo, y inclusive antes del siglo XX, ¿no? Aquí está Hendrik Lorentz, por ejemplo. Aquí tengo abajo un enunciado importante que son sinónimos mecánica cuántica, física cuántica y teoría cuántica, ¿sí? Son sinónimos. Entonces, bueno, empezando aquí la historia, como les dije que iba a empezar en 1924 con este señor, Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, como ya bien lo comentó Alicia, un poquito sobre su vida. Esto, pues para cerrar esos comentarios, aquí se ve una fotografía en el cementerio de Alpbach, en Austria, y fíjense cómo fue enterrado en un cementerio católico y además con su esposa, Anne-Marie, ¿sí? Bueno, resulta que la historia comienza podemos decir que nuestra historia comienza en la cuarta conferencia Solvay. Aquí estaba Erwin Schrödinger y también aquí estaba un físico francés que era un conde, Louis de Broglie. Y Louis de Broglie tenía recién salida su hipótesis de las ondas de materia. Entonces él había escrito su tesis doctoral basándose en las ideas de Albert Einstein. Albert Einstein había dicho que la luz realmente no es una onda, sino que viene en paquetes de energía. Entonces, De Broglie agarró esa idea y la volteó. Entonces, presentó ahí en esta conferencia su idea de las ondas de materia, y se le conoce como la longitud de onda de Broglie, ¿sí? Entonces, bueno, empezando con la historia, en esa conferencia estuvo Schrödinger. Por aquí debería de estar Erwin Schrödinger. Aquí está. Entonces Erwin Schrödinger salió totalmente, no sé si, bueno, sorprendido, ¿no? Pero al mismo tiempo con una voluntad de que él iba a poner el marco matemático o el marco teórico de la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces salió con ese objetivo. Ese fue en el 24, entonces en el 24, pero al final, vamos a decir que en diciembre, él lo que hizo fue irse a las montañas. Él vivía en Austria, y se fue, pues yo me imagino que los Alpes, allá franceses, y se encerró en una cabaña. Se llevó a su amante, a su concubina, y así empezó. Entonces, por ejemplo, como pequeña historia de la ecuación de Schrödinger, es que él primeramente desarrolló una ecuación relativista antes de la ecuación de Schrödinger. De hecho, él llegó a una ecuación diferente que se llama la ecuación de Klein-Gordon, y llegó ahí y da de cuenta que agarró las hojas y la hizo bola de papel y la tiró a la basura. Erwin Schrödinger lo que quería era llegar a una formulación en donde, si tú la aplicaras para un sistema macroscópico, o sea, él tenía como una analogía a las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, y si tú la aplicabas para un sistema macroscópico como una pelota, al final el formalismo te debería de llevar a la segunda o a las leyes de Newton, ¿no? O sea, algo macroscópico pues debería llevar a eso. Entonces, esta es una ecuación ahorita vamos a ver las características. Entonces, bueno, Erwin Schrödinger en diciembre del 24 la logró formular. Después de todo esto, vamos a decir que le sirvió la soledad y estar ahí día con día trabajando con sus papeles. Y en el 25, perdón, fue que formula la ecuación y la publica en 1926. Entonces, esta es la ecuación que es el pilar de la mecánica cuántica, ¿sí? Cualquier sistema cuántico que uno quiera
analizar o que quisiera escribir, se tiene que basar en esta ecuación. Esta ecuación es como la segunda ley de Newton o como las leyes de Newton en la mecánica clásica, es decir, te va a dar la descripción, va a tener adentro la descripción del estado del sistema y además de eso te va a dar la evolución de la dinámica del sistema. Aquí otra vez pongo la ecuación, es la misma que la anterior, entonces la ecuación de Schrödinger, la que presento aquí, la que estamos presentando es la ecuación general, ¿sí? Obviamente hay otras versiones de la ecuación de Schrödinger aplicadas que si a una partícula libre o que si independiente del tiempo, pero este es el caso general dependiente del tiempo, ¿sí? Y es una ecuación en derivadas parciales, obviamente se puede ver ahí, ¿verdad? No es una ecuación diferencial en derivadas totales. Y es una ecuación lineal, ¿verdad? Eso es de muy gran ayuda, o sea, a fin de cuentas, pues tú puedes tener un sistema de muchas partículas, pero a fin de cuentas las soluciones van a ser lineales, entonces tú no es necesario una excesiva complejidad, a que si no fuera una ecuación lineal, ¿no? Como otras ecuaciones o sistemas de ecuaciones que no son lineales. Es una ecuación de primer orden, ¿sí? Aunque luego esta cantidad de aquí en medio, que se llama el hamiltoniano, es muy engañosa porque adentro va a tener su formulación y esto le puede dar el orden a la ecuación de Schrödinger ya más específicamente, ¿verdad? Puede ser de segundo orden o de cuarto orden. Entonces, bueno, como notación así rapidito, se darán cuenta que muchas veces la ecuación de Schrödinger aparece con esta notación que es una barrita y es el signo de mayor que. Esta notación se llama notación bracket o notación de Dirac. Entonces, aquí me voy a ir un poquito más rápido, pero lo único que significa, bueno, eso se llama el ket, es que a todas las cantidades en la formulación de la mecánica cuántica, esa es la unidad imaginaria. Luego esta se llama h barra, que es 2pi sobre h, no es más que la constante de Planck, pero más bien, este es al revés, h sobre 2pi. Bueno, aquí lo tengo al revés. Y ese es el hamiltoniano del sistema. ¿Qué es el hamiltoniano? El hamiltoniano no es más que la energía total del sistema. Entonces, dentro del hamiltoniano va a incluir el término de la energía cinética del sistema y de todos sus componentes y de la energía potencial de todos los componentes del sistema. Pero bueno, aquí estamos hablando de manera general. Aquí lo que les decía sobre la notación ket. Esto es algo técnico, ya vamos a decir en la matemática de fondo de la ecuación de Schrödinger, es porque estos operadores, como esta psi de aquí y esta h con gorrito, cuando tiene un gorrito es un operador cuántico. Entonces, esos operadores resulta que viven en una rama de las matemáticas que se conoce como el álgebra lineal, ¿sí? Por eso es que se utiliza, esa es la notación para decir que son vectores en un espacio de Hilbert, el ket, ¿sí? Entonces aquí tengo una representación igual así muy general, pero David Hilbert fue un matemático, pues fue un matemático legendario en el siglo XX y a vuelta del siglo XX. Se dice que David Hilbert trabajó en prácticamente todas las áreas de la matemática, o por lo menos todas las áreas relevantes de la matemática. Él fue el primero en estudiar los espacios que llevan su nombre. Esto vamos a hablar aquí de matemáticas puras. Sí, para los matemáticos cuando hablamos de vectores o cuando ellos hablan de vectores, no se refieren a lo que los físicos entendemos por vectores. Lo que los físicos entendemos por vectores, pues son estas cantidades que llevan una magnitud y que llevan una dirección, ¿no? Las imaginamos como unas flechitas en el espacio, como la fuerza, la velocidad, la aceleración, etcétera, el momento lineal. Sin embargo, para los matemáticos, un vector no tiene que ver con esto. Los vectores son cantidades, son como arreglos, son como un arreglo de números. De hecho, en computación a esto se le llaman arreglos, ¿verdad? Son matrices de una columna o un renglón, una línea. Entonces, estos existen en espacios matemáticos que pues han definido diferentes ramas de las matemáticas. Aquí tenemos los espacios vectoriales, espacios normados, otro tipo de espacios donde tiene la operación de producto interior, y aquí están los espacios de Hilbert. Entonces, los espacios de Hilbert es una cosa muy particular en el álgebra lineal de todos estos espacios. Las cantidades que van a estar en un espacio de Hilbert no son cantidades que se representan como un vector en 3D, como conocemos como la fuerza, etcétera, sino son
pues lo podemos ver como arreglos, como cantidades que representan arreglos de números y que son representados por una matriz en álgebra lineal. Ahora, la particularidad de estos espacios, de los espacios de Hilbert, es que pueden incluir, bueno, no pueden, tienen que incluir vectores o cantidades que son complejas, es decir, que tienen una componente real y una componente imaginaria. La dificultad de esto es que esos vectores son de muchísimas dimensiones, dependiendo el número de componentes de tu sistema. Entonces, puede ser espacios de n dimensiones. Entonces, Hilbert estudió todo esto y Hilbert se dio cuenta que esto podía ser aplicado, ¿verdad? ¿Y quién fue quien lo aplicó? Pues nada más y nada menos que Schrödinger. Entonces, Schrödinger, ¿qué fue lo que creó? Vamos a decir que fue su bebé. El bebé de Schrödinger es una cantidad que se conoce con el nombre de función de onda. La función de onda es un vector, no es una cantidad que tiene una dirección y que vive en el espacio tridimensional en el que nosotros vivimos. Es un vector en el contexto del álgebra lineal. Es un vector complejo, ¿sí? Porque tiene una componente real y una componente imaginaria. Y además de eso, bueno, ya dijimos que vive en un espacio vectorial, en un espacio de Hilbert. Aquí está la misma ecuación de Schrödinger de nuevo, resaltando la función de onda, que depende de la posición y del tiempo. Ahora, obviamente, esta función de onda engloba todo el sistema. Si tenemos un sistema con muchos electrones, pues aquí cada electrón va a tener 3 posiciones, que va a ser 3 dimensiones por el número de electrones, por el tiempo, y se puede hacer una cosa de muchísimas dimensiones. Entonces ahí se puede complicar mucho más que nada para ramas como la física de materiales computacional o la química computacional. Y bueno, ahí está la I y la H barra, que ya teníamos. Aquí está el símbolo de la función de onda. Y esta es una representación, por ejemplo, esta en particular es una representación de un caso que se le conoce como el pozo de potencial en 2D, en 2 dimensiones. Quiere decir que el espacio vectorial de aquí solo es n igual a 2. Entonces, por eso se ve como una onda, ¿verdad? Se representa por la solución, está formada de senos y cosenos. Aquí es importante decir que esta ecuación, a la formulación de Schrödinger se le conoció muy famosamente como la mecánica ondulatoria, ¿no? Wave mechanics. Pero no quiere decir que su ecuación es una ecuación de onda. No es ni siquiera, no tiene la forma de la ecuación de onda, ¿verdad? Es obvio. Y además la función de onda no es una onda, ¿sí? Sin embargo, fíjense cómo para casos de 1 o 2 dimensiones, o no sé si 3 dimensiones, se puede, o sea, hasta 3 dimensiones se puede representar de forma visual la función de onda en un espacio Hilbert. Para más de 3 dimensiones es obvio que no se puede representar. Entonces, fíjense cómo se representa, esta es la función de onda, este es el valor de la función de onda. Se representa como una ondita, ¿no? Unas curvas. Si para el caso ese de lo que es el pozo de potencial en una D, pues aparece una onda lineal, como de senos y cosenos. Y por eso bueno, por eso y también porque proviene de la idea esta de las ondas de materia de de Broglie. Y desde el inicio se le empezó a etiquetar como la mecánica ondulatoria. Pero bueno, lo que hay que quede claro que no es ni es una ecuación de onda, ni la función de onda es una onda. La función de onda ni siquiera es una cantidad que podemos observar en nuestro mundo natural, ¿no? Tridimensional. Entonces, por eso está por ahí mucho el debate que si la función de onda es puramente matemática o no. Bueno, lo más importante de todo esto con la función de onda, ¿qué es? Para mecánica clásica, por ejemplo, si nosotros agarramos un palo, ¿no? Y estamos jugando con nuestro perro y lo tiramos así como en forma de una parábola, es posible, tú puedes describir en cualquier momento de la trayectoria el estado de ese palito, ¿no? ¿Cómo lo describes? Lo único que necesitas es un conjunto de condiciones iniciales y obviamente necesitas las leyes de la física clásica, ¿no? Las ecuaciones de Newton o las ecuaciones de Euler-Lagrange o lo que sea. Y tú puedes con total determinismo y con total seguridad meter las condiciones iniciales y darle la vuelta a las ecuaciones y te va a salir la solución. Eso es el estado de un sistema o de un objeto en mecánica clásica, se evoluciona por esas ecuaciones clásicas
y está representado solamente por la velocidad y por la posición. En mecánica cuántica, el estado no está definido antes de ser medido, jamás. Pero no está el hecho de que no conocemos la posición ni la velocidad, sino es que no hay una definición de tal. Entonces, el estado del sistema en mecánica cuántica está dentro, esa información es como si estuviera codificada dentro de esta cantidad que es la función de onda, ¿sí? Y la función de onda, por así decirlo, en términos más explícitos, la función de onda tiene toda la información necesaria para poder conocer el estado de un sistema cuántico. Sí, obviamente la función de onda está en superposición de todas sus posibles posibilidades y obviamente hay que resolverla no en el estado, no en el, ¿cómo se llama? No en el espacio real, sino en un espacio de Hilbert y traer su solución al espacio real, ¿verdad? Pero bueno, entonces la función de onda representa al estado cuántico del sistema. Entonces, pues está muy bonito este entendimiento, ¿no? O sea, para qué es lo que sirve la función de onda y cómo es algo tan abstracto, pero tan importante. Bueno, siguiendo con la historia, después de Schrödinger encontró y descubrió cosas muy importantes. Aquí está en la siguiente conferencia, en la quinta, en 1927, que esta es la de la portada, la más famosa de todas porque estuvieron bastantes premios Nobel. Entonces Schrödinger en el año 26 que publicó su ecuación, digamos que ya él, pues él yo creo que era la punta, ¿no? Así de todo el conjunto de físicos. Llega este alemán, Max Born. Max Born era una persona que era de mente muy abierta. Y aunque empezó estudiando en la Universidad de Göttingen, él migró mucho, vamos a decir que hizo como intercambios, ¿no? Y llegó a dar con Niels Bohr allá en Copenhague, en Dinamarca. Entonces, bueno, la contribución de Max Born es que en el 26, también el mismo año en que Schrödinger publicó su ecuación, Max Born publica un paper, su paper más, con más influencia, y al final, antes de acabar, de hecho lo pone como pie de nota. Publica lo que se le conoce como la regla de Born. Aquí es una simplificación, ¿verdad? Pero vamos a ver rapidito lo que es la regla de Born, tan importante que fue publicada por Max Born en 1926. ¿Para qué sirve la regla de Born? La regla de Born sirve para poder, a partir de la función de onda, ¿sí? Ahorita después de aquí sigue así como que la recetita cuántica que hay que seguir. La regla de Born es a partir de la función de onda, tú haces un procedimiento para poder obtener lo que se conoce como la función de distribución de probabilidad. La función de distribución de probabilidad, esa, a diferencia de la función de onda, ya no vive en un espacio de Hilbert, vive en el espacio real que nosotros conocemos. ¿Y eso qué es lo que puede representar? Pues, por ejemplo, puede representar los orbitales atómicos en un átomo de hidrógeno o en un átomo de otro número atómico. Entonces, bueno, en esta filmina se explica rápidamente. Fíjense cómo la primera imagen que tengo ahí no es más que la representación de un número complejo, ¿verdad? Lo puse como un vector, pero inclusive el número complejo tiene una componente imaginaria y una componente real. Vamos a relacionar esto con la función de onda, aunque había dicho que no era un vector en el espacio real, pero bueno, es como para simplificación. Entonces, nosotros conocemos de las matemáticas o aritméticas o álgebra vectorial más simple que es posible obtener la amplitud de un vector elevando cada uno de sus componentes al cuadrado y sacándole la raíz. Esto ya lo conocemos. Bueno, Bohr, ¿qué fue lo que nos dijo? Lo dijo lo siguiente. Oye, y en un pie de página, tú toma la función de onda, que es una cantidad compleja, significa que tiene una componente real y una componente imaginaria, y entonces eleva al cuadrado la componente real, eleva al cuadrado la componente imaginaria, súmalos, sácale la raíz, esto se le conoce como la amplitud, y esa va a ser la función de distribución de probabilidad, ¿sí? Y esa es la regla de Born, es súper importantísima, ¿verdad? O sea, un hito histórico en la mecánica cuántica. Entonces, por ejemplo, bueno, con todo, aquí vamos a decir que hemos llegado casi a la mitad de la plática, entonces esto como resumen es algo a lo que yo le llamo la receta cuántica. Como paso uno, lo que hay que hacer es conocer el estado del sistema en un tiempo inicial, ¿sí? Cualquier tiempo inicial, tenemos que conocer la información de las condiciones iniciales. Paso 2. Hay que obtener la forma del hamiltoniano de nuestro sistema, ya sea que si es de un electrón libre, o que si es de un átomo de hidrógeno, o que si es de una molécula de agua.
¿Ok? Paso 3, ingresar todo esto a la ecuación de Schrödinger. Paso 4, darle RON, que en este caso RON significaría resolver, ¿verdad?, con el grado de complejidad que se requiera. Paso 5, obtener la solución de la ecuación de Schrödinger, lo cual es la forma de la función de onda. Y paso 6, aplicarle la regla de Born. Y ya, lo lograste. Entonces, por ejemplo, nada más para seguir con la visualización, pues en un átomo de hidrógeno, aquí esta cosa estaría dibujando lo que es la distribución de densidad de probabilidad. O sea, por ejemplo, es el orbital 1s, ¿no? El orbital 1s es un cascarón esférico que está alrededor del núcleo y no es donde está el electrón, es el electrón, ¿sí? Eso es un cambio de paradigma, ¿sí? No es que tú ahí estás viendo el electrón en una parte y luego en otra parte y luego en otra parte, sino todo es el electrón. Entonces esa es la distribución de densidad de probabilidad y esto proviene de la regla de Born. Luego, siguiendo con el contexto histórico, en 1927, como ya comentó Alicia, Werner Heisenberg, que ya había hecho cosas importantes, pero como todas estas mentes científicas no se conforman con una vez, en el 27 establece lo que es su principio fundamental, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, es este de aquí, y este es Heisenberg una foto en 1933, y bueno, esto es muy importante para todo el resto del siglo XX, ¿verdad? Es increíblemente importante, por ejemplo, para teoría cuántica de campos y ese tipo de cosas. Luego en el 28 estaba también ya por ahí en escena Paul Dirac. Dirac fue una personalidad también un poquito diferente y muy particular. Entonces Dirac lo que hace es atacar el problema que Schrödinger había dejado en el cajón. Acuérdense que Schrödinger había dejado en el cajón que había prácticamente resuelto el problema de la ecuación relativista. Sin embargo, él no quería eso. Schrödinger le aplica la ecuación de Schrödinger a un electrón, vamos, a una partícula, a un electrón, pero su caso relativista. Entonces, aquí aparece, es para el caso de una partícula relativista y proviene de la ecuación general de Schrödinger. Entonces, luego por ahí se oye que la ecuación de Schrödinger no aplica para partículas relativistas, y eso es una mentira total. Entonces, esto proviene de la ecuación de Schrödinger. De hecho, si este paréntesis grande ustedes lo cambian por el hamiltoniano, esa H con gorrito que había por ahí, es prácticamente la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Entonces, lo que hizo Dirac fue que el hamiltoniano del sistema para una ecuación, para un electrón, vamos a decir libre, pero en el caso relativista, ahí considero para la forma del hamiltoniano también los efectos relativistas, ¿verdad? Con las ecuaciones, con la ecuación de Einstein, la famosa ecuación de E igual a mc cuadrado, etcétera. Y uno de los resultados muy importantes de lo que hizo Schrödinger es que obtiene un resultado adicional, Dirac, es que obtiene un resultado adicional a Schrödinger, que es el spin del electrón, ¿verdad? Los valores del spin del electrón. ¿Por qué? Porque tomó en cuenta los efectos relativistas en el problema.